Perfecto. Buenos días, Me profe. da, Sí, se les... Buen día, buen día. Buen día, profesor. me da- Todo, sí, claro. me da mucho gusto. Les comparto la presentación para que arranquemos. Me avisan, por favor, en cuanto la puedan ver. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Sí, claro. Entonces, antes de iniciar, para informarles clase, muchas gracias por la puntualidad a todos. Vamos a empezar. Esta sesión es la sesión de habilidades blandas, lo cual de hecho me gustaría comentar que me parece muy interesante que la UCA le esté apostando a sesiones de habilidades blandas y de habilidades digitales, que es a lo mejor dos áreas que son increíblemente útiles en el ámbito laboral. Entonces, qué bueno que estén aquí el día de hoy conmigo. La sesión se llama Resolución de problemas con base en el pensamiento crítico. Eh, ¿Alguien levantó la mano? No, creo que solo se... Es selectiva, sí, es correcto, Aldo. ¿Vale? Bueno, esta es la sesión de las 11 a la 1 de la tarde y me pidieron que hiciera el anuncio de que si esta es tu primera clase dentro de la Universidad UCA, están en la sesión equivocada. Todos los demás que ya hayan tenido o no sean de nuevo ingreso y seleccionaron esta sesión, están en el lugar correcto. ¿Vale? Como les digo, esta sesión se llama Resolución de problemas con base en el pensamiento crítico. Está muy enfocado al desarrollo de habilidades blandas y a lo largo de la sesión lo vamos a ir elaborando. Vi que alguien levantó la mano. Por favor, Ocaña. Sí, profe, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Polet. Me había metido a una sesión antes, creo que es de herramientas digitales, Buenos Correcto. días, profe. pero no Buenos días. sé qué está pasando. No sé si tengo esta clase o son herramientas digitales. No, Es que, creo que no entendí tu pregunta, Polet. sí, lo que pasa es que ahorita me metí a Meet, pero de herramientas digitales. No sé si... No es que no estoy entendiendo. O sea, si es Lo esta clase la que seguía después de marco jurídico, marco de derecho. La verdad, no estoy completamente seguro. Lo que sé es que estas sesiones, tanto las de habilidades digitales como las de habilidades blandas, son completamente optativas y tú puedes seleccionar cualquiera de ellas. Lo que se recomienda es que si ya seleccionaste una, continúes con las 3 sesiones que vamos a tener cada sábado, o sea, de aquí y los 2 siguientes sábados. ¿De acuerdo? Ah, ok, perfecto, gracias. Súper. No, a ti, Polet. Alejandro, Muy buenos días, profe. buenos días. Es que también tengo la misma duda que ella. Haz de cuenta que yo también entré a mi sesión, pero me Ujú. mandó a esta, no me mandó a la misma de hace 15 días, me mandó otra. No hay ¿Cuál fue ningún la de problema. hace 15 días? La de herramientas digitales. Ah, ok. Esas ya empezaron. Entonces, eh, a ver, la verdad es que no estoy completamente seguro. Si, o sea, ¿no quieres estar en esta sesión? No, sí, yo Ah, no ok. tengo ningún problema. Qué Al bueno. contrario, lo que yo quiero es que si no hay ningún problema, si me quedo y no tomo, o no sé cómo va la secuencia de las clases de habilidades blandas. Esta es la primera sesión de habilidades blandas. O sea, si quieres tomarla, estamos bien. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Alex. Y Víctor. Profe, esta grabación la van a pasar, porque muchas veces no la pasan por YouTube. O es un Sí, todas inconveniente. las sesiones están grabadas, ya se está grabando, de hecho. Entonces, yo creo que sí la van a compartir, ¿vale? Muchas gracias. ¿No? A ti. Y listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la sesión, clase? Digo, una vez más agradecerles a todos la puntualidad. Es establecer las bases del uso del pensamiento crítico para resolver problemas de manera eficiente y tratar de poner ejemplos del ámbito laboral. Eso es lo que más me interesa, ¿no? Que mientras vayamos construyendo o mientras vayamos elaborando esta sesión, porque no me gustaría que yo fuera simplemente hablando o haciéndoles una conferencia a ustedes, sino que vayamos construyendo a través de ejemplos y actividades que tenemos planeadas, pues que las vayamos aterrizando a nuestros diferentes contextos laborales o académicos en el que cada uno de nosotros está, ¿vale? Entonces, ¿cómo está la agenda? Digo, esta es para la sesión de las 9, pero funciona exactamente igual.
vamos a hablar o dar un poco de introducción al pensamiento crítico, qué es, cómo funciona, cuáles son los principales elementos. Vamos a hablar de falacias y sesgos cognitivos, que son los principales enemigos del pensamiento crítico y que además todos padecemos de estos. Cómo resolver problemas en el ámbito laboral utilizando el pensamiento crítico. Y por último, llegar a alguna conclusión o a varias conclusiones entre todos y retroalimentar la sesión. ¿Les parece? Ahora, ¿quién? ¿Sí? Elizabeth levantó la mano. Adelante. Buenas que... tardes. Hola, No, buenas tardes. se me aplastó. Se me aplastó. Ok. Estaba configurándole mi teléfono porque estoy con mi computadora dañada. No, no te preocupes, Elizabeth. Muchas gracias. Entonces, primero quiero presentarme. Mi nombre es Raúl Serrano Martínez. Estudié psicología organizacional. Hace algunos años que me gradué. En 2011 me gradué. Tengo 34 años. Estudié en el TEC de Monterrey. Casi toda mi experiencia o toda mi experiencia profesional ha estado basada o ha estado enfocada en recursos humanos y en marketing para diferentes tipos o diferentes giros de compañías de tecnología, que son desarrollo de software y telecomunicaciones, bienes de consumo, en específico cerveza, y también estuve un poco, algo de tiempo en el mundo de la publicidad y actualmente en la industria de la manufactura, en una planta que se dedica a fabricar botellas de vidrio para marcas como Bacardí, bueno, tequilas, rones, brandis, vinos, etcétera. Además de mi experiencia profesional, soy un escritor de ciencia ficción. Es un tema que me encanta, que me apasiona. Constantemente estoy leyendo novelas y cuentos de ciencia ficción y viendo películas. Es un género que me encanta por la manera en la que puede expresar muchas ideas o la anticipación del futuro. Y también yo escribo, tengo una antología de cuentos publicada. Y por último, soy un pequeño productor de hidromiel. El hidromiel es una bebida alcohólica que es muy parecida a la cerveza o al vino, pero en lugar de uvas o cebada malteada, que son los ingredientes principales dentro de esas dos categorías, yo utilizo miel de abeja. Entonces, es un proyecto en el que trato de contribuir a los pequeños productores de miel, porque obviamente necesitamos a las abejas para mantener la vida en este planeta. Y bueno, también construir la marca, y es un proyecto que a mí me encantan los procesos de elaboración. Entonces, ese soy yo a grandes rasgos. Vamos a ir platicando un poco. ¿Y por qué es importante que me conozcan? Pues primero porque soy el profesor o más bien la guía de esta clase. Quiero que sepan un poquito de dónde he estado y cualquier cosa que ustedes tengan para aportar, con mucho gusto. Otra vez, esta clase no se trata de simplemente yo estar hablando, sino que entre todos la vayamos construyendo. ¿De acuerdo? Precisamente, antes de empezar yo a elaborar el tema, quisiera saber de ustedes, para ustedes, ¿qué es el pensamiento crítico? Estoy seguro que todos ya han escuchado este término o este concepto anteriormente. Me gustaría que participaran. José, luego Ramón, luego Felipe y luego Rocío, por favor. Muchas gracias. Pues básicamente, buenos días a todos. Básicamente es la capacidad que tenemos para analizar la información que recibimos. Por ejemplo, escucharlo a usted como profesor, la clase que nos está dando. Sería como un ejemplo. Sí, por supuesto, la capacidad de análisis es un elemento fundamental del pensamiento crítico. Totalmente. Muchas gracias. Gerardo. Sí, profe. Yo entiendo que es la capacidad de crear, ¿no? un pensamiento sobre el conocimiento, ¿no? Experiencias, o sea, no nada más es hacer un análisis, sino profundizar en más, a lo mejor resultados científicos, a lo mejor tener así como más elementos para poder hacer un juicio, hacer una toma de decisión, ¿no? Total, sí, de acuerdo. Obviamente el pensamiento crítico nos lleva a la toma de decisiones. Lo que mencionas de datos científicos también me parece muy interesante, porque el método científico es también una de las ramificaciones o de las conclusiones naturales del pensamiento crítico. Y, o sea, su nombre puede parecer precisamente muy técnico, muy científico, pero el método científico no es propio de las ciencias duras, ¿no? Eso creo que me gustaría que quedara claro. Es algo que
todos tendríamos que estar experimentando de manera constante, ¿sabes? Establecer una hipótesis, establecer experimentos, prueba y error, documentar, etcétera, es muy importante. Y sí, perdón, Iris había preguntado, y tiene razón nuestra moderadora, que si es tu primera sesión, los que entraron el 24 de abril están en la sesión equivocada. Esta sesión es para todos aquellos que ya no son de nuevo ingreso, ¿vale? Disculpe, maestro. Entonces, ¿sí? ¿Esta no es para los que entraron el 24 de abril? No, esta sesión no es para los de nuevo ingreso, Eric. Ok, disculpe, gracias. No, a ti. ¿Dónde la encontramos para nuevo ingreso? Perdón, disculpa. No sé si en su Classroom, Carla, si nos puedes, Carla, ahí está, ya nuestra moderadora ya puso la liga. ¿Vale? Muchas participaciones. Voy a leer rápidamente las que pusieron en texto. José puso, sería la capacidad de analizar y evaluar los razonamientos, correcto. Y Arturo pone, lo entiendo como la capacidad de pensar de forma objetiva para la toma de decisión, por supuesto. Vale, muchas gracias. También tenía algunas manos levantadas. Creo que iba Felipe. Es la capacidad de manifestación, por ejemplo, del ser humano para analizar y comprender y hacer una conclusión específica. Sí, es que creo que todos están mencionando ese tren de pensamiento que es completamente correcto. Es analizas objetivamente y tomas una decisión o tomas una acción con base en la información que ya tienes. Totalmente. Rocío, gracias, Felipe. Buenos días, profe. Yo entiendo que el pensamiento crítico es un razonamiento lógico de una película, de un texto, el compañero también dijo, por ejemplo, de lo que usted indagó, o sea, de lo que usted se expresó, eso uno también se razona, se piensa, no puede ser negativo o no puede ser positivo, o sea, según lo que uno se pueda entender, ese es un razonamiento, lo que yo digo que es un pensamiento crítico, porque puede ser crítico o no puede ser crítico. Eso, claro. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Rocío. La lógica o el pensamiento lógico también es una parte integral del pensamiento crítico. Vamos a platicar un poco más tarde o más al rato acerca de errores argumentativos o errores lógicos que cometemos normalmente cuando estamos tratando de llegar a una conclusión. Perfecto, todavía tengo muchas participaciones, me da mucho gusto. María Belén. Sí, profesor, buenos días. Mi respuesta sería que el pensamiento crítico se basa dependiendo de la situación en la que estemos, ya sea, como dijo la compañera, una película o algún producto o algún trabajo, y nosotros hacemos como un hincapié en dar ideas, ya sea perfectas o no tanto, para traer algo mejor. Ese es el pensamiento crítico para mí. Sí, la mejora es uno de los propósitos del pensamiento crítico, por supuesto, y también analizar el contexto. Muchas gracias, María Belén. Diego. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Bueno, yo agregaría a lo que ya han comentado, también debe de corresponder a una capacidad plástica, ya que el pensamiento crítico muchas veces se confunde como algo estructural y cerrado. Sin embargo, creo que tiene que ver mucho con nuestra capacidad de adquirir nuevas experiencias, nuevos conocimientos, y eso nos da un mejor badaje, ¿no?, para hacer nuestro pensamiento crítico. Sí, gran aportación, Diego, muchas gracias. La plasticidad también es una característica muy importante del pensamiento crítico, la adaptabilidad. El pensamiento crítico, como digo, podría parecer que es cerrado, pero no es así. En realidad, como dice Diego, y bien menciona, es algo plástico, es algo adaptable, es algo que se enriquece conforme vayamos adquiriendo conocimientos, experiencias y vayamos viviendo diferentes contextos. Muchas gracias. Caroline y luego María de los Ángeles. Ok, bueno, buenas tardes, porque aquí ya es tarde. ¿En dónde estás? Yo creo que el pensamiento... en República Dominicana. Son las 1:21. Sí. Ok. Sí, está. Cuéntanos, Carolina. Bueno, yo pienso que el pensamiento crítico nos ayuda a analizar y evaluar una información o situación para llegar a una conclusión en específico. Es una habilidad muy importante cuando queremos tomar una decisión o resolver un problema. Un ejemplo podría ser si tuvieras
que decidir si debes vacunarte o no contra una enfermedad. Antes de decidir si deberías de vacunarte, deberías de investigar, evaluar la información que ya ha sido disponible, por si, qué sé yo, por si o sea, la vacuna tiene algo que te da alergia o cosas así. Entonces ahí podrías utilizar el pensamiento crítico. Totalmente de acuerdo. Caroline, muchas gracias. María de Los Ángeles. Buenos días. Bueno, para mí el pensamiento crítico es la capacidad de el pensamiento para examinarse y evaluarse también a uno mismo, así como a los demás, y que de ahí puedan surgir nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevas creaciones también, ¿por qué no? Sí, sí, eso creo que también es muy importante, María de Los Ángeles. La capacidad de conocer, el pensamiento crítico parte, me parece, de conocerte a ti mismo, por supuesto. Y también vamos a hablar de esto en la sesión, acerca de los sesgos que todos vivimos y cómo resolverlos o cómo enfrentarlos para realmente poder dejar volar el pensamiento crítico a la hora de tomar nuestras propias decisiones. Muchas gracias. Y por último, Iván. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Yo creo que el pensamiento crítico viene de la capacidad de pensar en lo que estoy pensando, para poder identificar patrones de pensamiento negativos, erróneos, falsos, ¿sí? Como en el caso de los sesgos, ¿sí? Y poder utilizar el conocimiento y la experiencia para poder tomar mejores decisiones. Totalmente de acuerdo. Tomar mejores decisiones, creo que ya lo habían mencionado. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Paulette pone proceso de análisis y evaluación sistemático y objetivo. Ok. Víctor, proceso de análisis de las personas. También, también lo vamos a platicar un poquito más adelante, cómo nosotros interpretamos a través de nuestros sesgos las intenciones de las personas. Entonces creo que también es importante. Ponen Lima y Manta. Suárez Luz, pones la capacidad de analizar y evaluar con la consistencia de los razonamientos. Sí, analizar cualquier situación. Pone que también depende del conocimiento y reacción de cada persona. Sí, vamos a hablar de sesgos y de falacias. Dices, a veces se confunde, Ceci dice, se confunde con transmitir lo negativo. Gran error, pues por el contrario es más bien muy positivo, pues a consecuencia de la crítica se enfoca a una mejora. Por supuesto, es un gran comentario. Dice Fabiola, el pensamiento crítico nos ayuda a ser personas más independientes y autónomas a la hora de tomar decisiones y resolver problemas de manera creativa y afectiva. Totalmente. Ayuda a distinguir la información de valor y desmontar prejuicios. Ana, ese es un gran comentario, que lo vamos a elaborar un poquito más adelante, pero muchísimas gracias. Creo que Iván y Javier quieren participar. Me parece perfecto. Adelante, por favor, Iván. Creo que bajó la mano, entonces Javier. Buenos días, maestro. Ya, nada más para agregando, sí es cierto, el pensamiento crítico es un tipo de razonamiento en el cual tratamos de digerir la información que nos llega y sacar el mejor análisis que se pueda de ella. Lo que yo veo que tal vez es que este razonamiento lo puede hacer cualquier persona independientemente de sus cualidades intelectuales. Va a tratar de razonar acorde a la información que él tiene y de lo que él sabe y sus medios culturales y sociales que lo rodean, y va a tratar de discernir la información para poder comprenderla mejor según sus aptitudes. Totalmente. Sin embargo, sí, cualquier persona. Sí, dime, perdón, Javier. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que si esta persona tiene las creencias y conocimientos equivocados, su racionamiento, por más efectivo que sea, le puede dar un resultado equivocado. Ese también es un gran muy comentario. Diferente, por ejemplo, que si dos personas vemos el mismo fenómeno, o dos personas ven el mismo fenómeno, por ejemplo, usted que escribe de ciencia ficción, yo también me considero por ahí seguidor de esa rama. ¿Qué pasa o qué pasó en la Biblia cuando nos narraban, ¿no? Las personas, los famosos milagros, ¿no? Si tú lo analizas ahorita, dices, eso no era un ángel. Tú tienes otra forma de pensar, tienes más conocimientos, y la otra persona solamente sacó la información con lo que tenía de su cultura y de su sociedad. Totalmente. Entonces el razonamiento crítico, antes de sabernos para expresarnos y darnos un buen resultado a nosotros del proceso de nuestra información, es para poder crear una forma en que los diferentes tipos de pensamientos críticos de diferentes personas puedan dar un conocimiento que sea adecuado a todos y que todos los podamos comprender.
Total, ese es un gran comentario, Javier. Sí, o sea, bien dicen que hablando como de no solo de la Biblia, sino de todas las cosmogonías antiguas, la mitología era la manera en que las civilizaciones antiguas intentaban explicarse el mundo natural. ¿Estás de acuerdo? Es decir, con el poco conocimiento que tenían de astronomía, de biología, de lo que sean, bueno, pues llegaban a la conclusión de que había sido Zeus, ¿no? O Dios, o Tlaloc, o el que sea, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Si bien todos tenemos la capacidad para establecer un tren de pensamiento crítico, si no tenemos la información correcta disponible, vamos a llegar a conclusiones erróneas. Gran comentario, Javier, muchas gracias. Perfecto, pues la verdad es que me da muchísimo gusto todas estas participaciones. Creo que ya lo tenemos bastante claro. La siguiente pregunta, y a lo mejor para no detenernos en esto, porque creo que todos tienen una idea bastante clara, me gustaría que a lo mejor 2 o 3 personas máximo me comenten o participen diciéndome cuándo fue la última vez que utilizaron el pensamiento crítico para resolver un problema, o sea, una de las tres, no las tres, resolver un problema, ganar una discusión o hacer una mejora en su vida. ¿Quién levantó la mano? Luis y Felipe, por favor. Profe, buenas tardes. Pues según Sí, la buenas última tardes. vez fue que estaba tratando de resolver un inconveniente que tenía de un sistema que tenía que elaborar y pues Ok. estuve ¿A qué haciendo te un dedicas, Luis? análisis. ¿Cómo? ¿A qué te dedicas? Perdón. Sistemas de medios tecnológicos. Ok, perfecto, gracias. Sí, y estaba creando un sistema para una seguridad y que tuviera que analizara perimetraje y todo, y los Ok, rostros de personas. ok. Entonces O ahí sea, estuve ¿es haciendo, tecnología de reconocimiento facial? sí, Ok. entonces ahí eh, estaba mirando bueno, según la pregunta, fue la última vez que estuve haciendo un análisis concreto para llegar a resolver ese inconveniente que teníamos. Pero buenísimo. Digo, en la parte técnica creo que es un poco más, digo, te agradezco muchísimo y es un gran ejemplo. Solo lo que iba a decir es, a lo mejor cuando nuestro perfil profesional es más técnico, más ingenieril, creo que ahí está mucho más generalizado el uso del pensamiento crítico. Entonces te felicito, Luis. Muchas gracias. Felipe y luego Arturo. En este caso voy a hablar del segundo. Creo que para ganar una discusión necesitaba evidencias, las cuales son válidas. En este caso, por ejemplo, para tener pruebas, es para que si, por ejemplo, vamos a suponer el moderador o la persona que dirigía las participaciones, tenía que ver las evidencias para hacer válida mi opinión y mi conclusión. Sí. Sí. Ok, eso también te agradezco mucho, Felipe. La parte de reunir evidencias para presentar argumentos válidos es indispensable. Un poquito lo que decíamos hace ratito, si no tenemos la información correcta, vamos a llegar a conclusiones erróneas. Entonces, muchas gracias. Y por último, Arturo. Sí, buenas tardes a todos. Hace aproximadamente como 6 meses yo tuve que tomar una decisión crítica para mejora de vida, porque tuve que cambiar de residencia. Vivía al norte de la República, bueno, específicamente en Baja California, y tuve que tomar la decisión firme de venirme a vivir al Estado de México. Para eso tuve que hacer evaluación de qué tanto me convenía seguir allá o regresarme para acá. Entonces, esa fue la decisión crítica que tuve que tomar y decidí pues cambiar de residencia y me vine a vivir a la Ciudad de México. Perfecto, muchas gracias por compartir, Arturo. ¿Y cómo te está yendo? Fue la mejor decisión, la verdad. Todo bien. Ah, qué bueno. Eso me da mucho gusto escuchar y obviamente que hayas tomado una decisión de la manera lo más objetivo posible. Sí. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias por sus participaciones. Ahora, no quiero tampoco aburrirles con mucha teoría, porque además el pensamiento crítico se puede rastrear a los filósofos antiguos, ¿no? Griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates,
Podemos hablar también de la crítica a la razón pura de Immanuel Kant, que no es el caso, no es una clase de filosofía en absoluto. Y además también hay mucha literatura reciente acerca del pensamiento crítico y cómo nos afecta a niveles sociales, culturales e industriales o profesionales. Entonces, del poco o mucho conocimiento del pensamiento crítico que tengo, me gustaría compartir con ustedes 3 dimensiones súper importantes que creo que ya las tenemos, ya las hemos puesto en práctica, pero a veces nos cuesta un poco de trabajo verbalizarlas. Ya las han mencionado aquí, entonces voy a elaborarlas. Creo que para poder empezar a implementar una buena estrategia de pensamiento crítico en la chamba, en la escuela, en nuestras vidas personales, creo que hay 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta. El primero es el propósito. 1, ya lo dijeron, ¿cuál es el problema que quiero resolver? ¿A qué bronca a qué problema me estoy enfrentando? Y que tengo que resolver lo más pronto posible y con los recursos que tengo, ¿no? Que esa es la siguiente pregunta que me gustaría que se hicieran, ¿no? A la hora de enfrentarse a un problema. ¿Qué herramientas técnicas poseo? Por herramientas técnicas me refiero a los conocimientos de su formación profesional, a sus experiencias, a cualquier habilidad que les pueda ayudar a resolver este problema, ¿vale? Hay habilidades que son meta habilidades, ¿no? Por ejemplo, creo que por eso es importante estas sesiones de habilidades blandas y de habilidades digitales, porque afortunadamente, me parece a mí, hoy en día ya no tenemos que ser completamente expertos en un tema para poder resolver un problema relacionado a ese tema en específico. Lo que necesitamos es realmente la capacidad de aprender, ¿no? De buscar información, que además vamos a platicar de eso en la tercera sesión, cómo buscar información relevante que nos ayude a resolver este problema, ¿no? Entonces, no solo es que yo sea un experto en, no sé, en arquitectura, en derecho, lo que sea, si algún día tengo que resolver un problema de ese tipo, saber dónde buscar las herramientas que me van a ayudar, ¿no? Y por último, ¿cuál es el contexto del problema? Es decir, cómo este problema, muy pocas veces, y eso también me parece que es importante que lo platiquemos, muy pocas veces el problema es unidimensional o unifactorial, ¿no? Siempre hay una serie de implicaciones y de ramificaciones en el contexto en el que estamos que alteran o intervienen, para bien o para mal, la situación que queremos resolver. Entonces, conocer mejor el contexto y cómo las diferentes variables lo afectan, nos va a dar también una ventaja para resolverlo más fácil. El segundo es la objetividad. Primero, y esto lo vamos a elaborar más adelante en la sesión, identificar cuáles son nuestros sesgos. Un sesgo es un prejuicio, es un juicio de valor hecho antes de conocer todo el contexto y con base en elementos que no necesariamente sean definitivos. No lo vamos a platicar más adelante, entonces no me voy a clavar mucho en esto. Y también evitar falacias de pensamiento, que también vamos a platicar un poquito más adelante. Y por último, la experimentación, es decir, por ejemplo, el caso que me estaban platicando de tuve que dejar la Baja California para mudarme al Estado de México, ¿no? Y me dio mucho gusto escuchar que había sido la mejor decisión, pero eso era experimentar. En algún punto de nuestras vidas o en muchos puntos tenemos que tomar decisiones y bueno, con base en eso ya saber si nos está yendo bien o mal. Eso es criticidad y bueno, tomar acciones correctivas, que también es más importante, no quedarse en ese contexto, salir adelante tomando acciones, ¿va? Lo último que considero que es importante dentro del pensamiento crítico es la sustentabilidad, es decir, la consistencia. Si yo tomo las mismas decisiones, o más bien si llego a diferentes conclusiones con la misma manera de pensar, la misma manera de razonar, de juntar evidencia, de experimentar, bueno, eso es consistencia. La retroalimentación creo que va un poco de la mano de la experimentación. Saber qué es qué decisiones me están conveniendo, ¿no? Están siendo buenas o cuáles están siendo malas y tomar acciones. Y por último, la mejora continua, que creo que lo mencionaron varias veces. El objetivo obviamente siempre es mejorar nuestra vida, nuestro contexto laboral, nuestro contexto académico, etcétera, ¿vale? Si tuviera que definirlo de otra manera, mucho más lineal, sería, tenemos para poder establecer un buen pensamiento crítico, tenemos que identificar el problema, establecer cuál es el objetivo, utilizar nuestras herramientas, monitorear las decisiones que tomamos y documentar, y por último, tener retroalimentación de la toma de decisiones, ¿vale? En ese carrito del pensamiento crítico le puse ahí a Immanuel Kant, que es el filósofo que habla acerca que escribió Crítica a la razón pura. ¿Tiene sentido lo que les estoy platicando hasta este momento, clase? Sí, está todo entendido. Sí, por supuesto. Sí, profesor.
Muchas gracias. Mucho sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Perfecto, gracias. Entonces, ahora sí, lo que más me interesa es que entre nosotros vayamos construyendo o vayamos compartiendo nuestras experiencias y nuestras opiniones, ¿vale? Entonces vamos a tener una pequeña dinámica. Le voy a pedir a nuestra moderadora que nos separe, nos vayamos a los breakout rooms en grupos de 5 personas durante 6 minutos y que discutan y comenten estas dos ideas, estas dos preguntas. Primero, ¿creen que el contexto o el ámbito laboral o académico en el que están ustedes utiliza el pensamiento crítico para resolver problemas y facilitar la comunicación? Esto me gustaría que hicieran énfasis en la comunicación, porque muchas veces, bueno, interactuamos con personas y a lo mejor somos mucho más emocionales que racionales y esto impide la comunicación efectiva, que también es muy importante. Y la otra es, ¿qué puedo hacer yo en mi contexto para fomentar el pensamiento crítico? ¿Vale? Entonces, Carla, si nos ayudas, por favor, a mandarnos a los breakout rooms durante 6 minutos y platicamos y luego en equipos pequeños y luego regresamos acá a exponer nuestras conclusiones. ¿Les parece? Listo. Muchas gracias.
Hola clase, seguramente todos recibieron una invitación para unirse a alguna de las sesiones separadas. Porfa, deben tener un mensaje en la parte de arriba que dice te invitaron a sesión separada X. Termina en 5 minutos. Por favor, denle al botón de unirse para que puedan participar con el resto de sus compañeros. Ok, ¿de qué se trata la actividad, profesor? Les comparto otra vez. Gracias. Estas son, ¿ya la pueden ver? Digo, si quieren podemos funcionar como una sesión separada los que estamos aquí. Estas son las preguntas que me gustaría que discutieran o que discutiéramos en este ratito. ¿Crees que el ámbito laboral o académico en el que estás utiliza el pensamiento crítico para resolver problemas y facilitar la comunicación? Y la segunda es, ¿qué puedo hacer yo en mi contexto para fomentar el pensamiento crítico? En otra sesión separada en la que estaba hace ratito, mencionaban que, por ejemplo, en el ámbito académico, antes la manera en que se transmitía el conocimiento era simplemente del maestro hacia los alumnos. Entonces eso dejaba poco espacio para, pues realmente para construir una buena conversación, ¿no? El maestro no es infalible, en lo absoluto. El maestro es una persona que a lo mejor, si acaso, tiene un poco más de experiencia en ciertos áreas del conocimiento humano, pero lo que realmente enriquece la conversación y fomenta la diversidad de ideas y llegar a mejores conclusiones y construir mejor razonamiento es la participación activa de todos, en realidad, de la clase en el ámbito académico, por mencionar un ejemplo. Pero en el ámbito laboral sucede exactamente igual. O sea, antes era el jefe, lo digo yo porque soy el jefe, y aunque nos esté llevando a la barranca, a la compañía, pues teníamos que hacerle caso porque era el jefe, ¿no? El patrón o el dueño, lo que sea. Y hoy, pues la verdad es que ya hay áreas de expertos, pues, de todo tipo. Hay finanzas, recursos humanos, mercadotecnia, lo que sea, y entonces pues tienes que hacerle caso al experto, y no solo que le hagas caso al experto, porque eso también es una falacia en sí misma, sino que por lo menos ya se va construyendo el conocimiento a través de la participación activa de todas las áreas, que eso también ha cambiado organizacionalmente. No sé qué opinen, porque creo que ya estoy hablando mucho. Pablo, por favor. Sí, mire, yo voy con lo que es el sector privado, bueno, el sector es más bien de gobierno, y también de mi carrera, que soy diseñador gráfico, también me desarrollo en el sector privado. Okay. Y a estos tiempos se ve un poco más que ya empieza a haber un poco más del pensamiento crítico, ya no tanto del dueño o del patrón o X. Pero no se acaba de terminar todavía el ser imperativo, el ser yo porque yo lo digo. O sea, ya se ve un poco más, pero no se ha quitado, ¿sí? Y solamente eso, bueno, yo he pensado en ese tipo de cosas, y la única forma de que eso termine es de que cuando uno llega a esos puestos, hacerlo y no retomar lo que comúnmente se hace. Ya llegué al puesto y ahora se hace lo que yo digo, ¿no? Porque así está funcionando todo. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso, creo que romper esos patrones también es muy importante, como bien dices. O sea, no replicarlo simplemente porque ahora yo tengo la oportunidad o tengo una figura de autoridad o un rol de liderazgo. Me parece muy interesante, Pablo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Vale, nos queda un minuto para que volvamos todos a las... Mi teléfono ya un poco se muere, ya voy a llegar a mi casa, ya me conecto ya en la PC. Sí, muchas gracias, Pablo. Ahorita te vemos, con cuidado, por favor. Gracias.
Listo. Me parece que ya estamos todos otra vez en la sala principal. Muchas gracias. Me gustaría que 2 personas participaran y compartieran con el resto de la clase las conclusiones a las que llegaron con su equipo. Sí, Felipe. Bueno, a mí me tocó la sala 1. Lo que concluimos es, para concluir, sería las evidencias para tener pruebas, como lo dije. Para ganar un debate se necesitan evidencias. Entonces, es por ejemplo, le estaba poniendo el caso de un juez. Para ganar una demanda se necesitan totalmente las evidencias. ¿De qué forma? Las conclusiones y los testigos. Ok. Sí, así tal cual. Dijiste evidencias. ¿Qué otra cosa? Y testigos, ¿no? Sí, así es. Sí, creo que la parte de las evidencias no deja de ser fundamental y creo que nunca me voy a cansar de mencionarlo. Muchas gracias, Felipe. Luego está Diana Elizabeth, por favor. Sí, profe, bueno, yo estuve en la sala 4 y todos dimos nuestro punto de vista. Entonces yo saqué las ideas de mis compañeros y todos llegamos a que tener claro la necesidad de un cliente es lo fundamental para poder hacer bien un trabajo. Pero tomaron la decisión de satisfacer esa necesidad no tiene nada que ver con lo emocional. Y uno tiene que aprender a mirar con qué tipo de persona está tratando. No todas las generaciones son las mismas y tener la mente abierta para tratar con cada uno de ellos, creo que es lo principal. De acuerdo, totalmente. Creo que estás hablando ya de un concepto también muy interesante, que es el de la empatía, ¿no? De conocer el contexto de la otra persona, comprenderlo y llegar a conclusiones, no dejarse llevar por los prejuicios ni por conclusiones precipitadas. Muy bien, Diana. Muchas gracias a ti y al equipo. Alejandro, luego Judith, luego Byron. Profesor, yo estuve en el equipo 9, mis compañeros, cada uno puso su punto de vista y la verdad llegamos de acuerdo que ser más empático en cualquier tipo de situaciones, otro tomar en cuenta la opinión de todos para tomar una mejor decisión y también ser más observador para no omitir ningún tipo de detalle para poder tomar una mejor decisión en ese aspecto. De acuerdo. La parte de la observación me parece también muy, muy relevante. La opinión de todos también. Mencionabas no me acuerdo en qué grupo estuve yo un ratito y platicábamos acerca de, a veces o antes era que el jefe o el director o el maestro de la escuela tomaba la decisión porque él era el jefe y ya no, pero afortunadamente creo que la tendencia ya cambió o está cambiando, donde la participación de todos es lo que realmente fortalece o permite que se lleguen a mejores decisiones. Muchas gracias, Alejandro. Judith. Creo que... Tu micro está apagado, compañera. Sí, Judith. Listo. A ver, Judith, si quieres intentarlo. No, no te escuchamos, Judith. Checa si no sé, si estás en una computadora, checa si tu micrófono está silenciado desde el teclado. Hay un botón, normalmente hay un botón. Oh, bueno, si quieres ponerlo en texto mientras va participando alguien más, ¿te parece? Listo. Byron. Bueno,
En mi grupo nosotros tomamos en cuenta que para mejorar el ámbito y dar facilidades de crítica al pensamiento, es que debemos entender primero que la debilidad de nosotros es fortaleza de otros y viceversa. Dando y entendiendo ese problema, vamos a comprender que el ser humano como tal tiende a funcionar en base a necesidades. Y cuando las necesidades se convierten en prioridades, van a salir las soluciones a los problemas a través de una comunicación fluida. Ese fue nuestro análisis. Ok. Cuando dijiste, cuando las necesidades se convierten en prioridades. Sí, cuando las necesidades se convierten en prioridades. Porque hay que aclarar algo, ¿no? Que la necesidad de uno, muchas de las veces, no es prioridad del otro. Pero cuando la prioridad se convirtió ya en algo comunal, se convierte en necesidad social. Y ahí nacen las comunicaciones y las facilidades de diálogo para poder tener un pensamiento crítico y buscar algo en común. De acuerdo, ya entendí. No, totalmente de acuerdo. Creo que habla un poco acerca de la creación de una comunidad, como bien dices, ¿no? Muy bien. Gracias, Byron. Por último, Víctor y Guadalupe. Bueno, no sé qué grupo me tocó, pero sacamos muchas conclusiones en que nos dice que en el ámbito laboral es más difícil aplicar el pensamiento crítico, que tenemos que conocernos primero a nosotros mismos y a la vez también que hay que tener mucha empatía, y porque cada cual tiene sus intereses comunes y no somos muy unidos en una empresa, más bien hay que trabajar en equipo. Esa fue la función de nuestro equipo de trabajo. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Y Guadalupe. Sí, bueno, yo quiero hacer mi participación porque en el grupo no lo pude hacer porque no funcionó mi micrófono, pero bueno, respecto a lo que puedo hacer en mi contexto para fomentar el pensamiento crítico, para mí creo que, bueno, para mí es lo más importante es tener primeramente conocimiento acerca de qué es lo que voy en dónde voy a poner mi pensamiento y qué es lo que voy a criticar. Entonces necesito tener pleno conocimiento del tema, de a lo que me voy a referir, ¿verdad? Y igualmente para poder resolver el problema o facilitar la comunicación, pues también tengo que tener el conocimiento previo y saber qué sé realmente del que estoy hablando y en qué estoy poniendo mi crítica. Esa es mi participación. Sí, creo que digo, muy interesante, Guadalupe. Eso de conocer el área sobre la que quieres hacer pensamiento crítico es muy importante. Volvemos un poco a los comentarios, creo que era Felipe, acerca de si tienes la información incorrecta o si tienes la información incompleta, es difícil llegar a una conclusión correcta. ¿Están de acuerdo? Muchas gracias. Y por último, Elizabeth. Bueno, en mi caso, en nuestro grupo, creo que fue el número 3, no recuerdo bien, pero llegamos a una conclusión que también al momento de tomar una decisión en una oferta de empleo o una oferta de superación, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, el pro y el contra, ¿no? El beneficio en el que nos puede resultar y al momento de aceptar un nuevo puesto, poder asumirlo con responsabilidad y más que todo poderlo desarrollar día a día de la mejor manera para que eso no se convierta en un suplicio a futuro. De acuerdo, totalmente de acuerdo, que no se convierta en un suplicio. Analizar, perfecto, muchas gracias. Entonces, digo, como ven, la verdad es que me da mucho gusto la participación de todos. Bueno, lamento un poquito la situación de Judith, que dice que estuvo en la clase 10, pero nadie habló. Entonces, sí, me gustaría vamos a tener un par de actividades más. Sí, me gustaría clase que participaran, porque al final se trata de que entre todos vayamos compartiendo experiencias, ¿vale? Pero lo que me da gusto es saber que de alguna u otra manera en nuestros diferentes contextos ya todos aplicamos por lo menos los conceptos más básicos del pensamiento crítico. A veces es difícil, a veces yo entiendo que es complicado por los sesgos que tenemos, por las falacias que a veces cometemos, y ese es precisamente el siguiente tema del que me gustaría compartir con ustedes, hablar de falacias y de sesgos cognitivos. Carlos Enrique, por favor.
Sí, quería comentar algo, ¿no? A veces, más que todo, todo circula en el tema a la persona, ¿no? En realidad, porque la persona es la que en realidad determina su ámbito de acción, ¿no? Y cómo actúa, cómo reacciona. Entonces, a veces estamos supeditados a eso, ¿no? Y el detalle es más que todo el poder armonizar, ¿no? A todos aquellos que están en ese entorno o ámbito todavía no regulado o antiguo, ¿no? O la antigua ola, ¿no? Entonces, ir regulándolos para que puedan ellos acoplarse, ¿no? Acoplarse y hacer de que el grupo fluya, ¿no? De acuerdo, totalmente, Carlos. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, platiquemos un poco acerca de las falacias y los sesgos cognitivos, que son, como les mencionaba al principio de la sesión, pues enemigos del pensamiento crítico y que además, dice Luz, profesor, yo por primera vez me conecto a habilidades blandas hoy. Hoy es la primera sesión, Luz. ¿Eres de primer semestre? ¿Entraste el 24 de abril? ¿O ya tienes algo ya no eres de nuevo ingreso? Si no eres de nuevo ingreso, ¿estás bien? Ah, perfecto. No, entonces estás bien. Estamos empezando apenas el tema, son 3 sesiones, entonces vamos bien, ¿vale? Muchas gracias. Volviendo al tema, las falacias y los sesgos cognitivos, como les decía, son enemigos del pensamiento crítico y además son casi, y quiero decir casi porque son solucionables, son casi parte natural de nuestras habilidades o de nuestras facultades como seres racionales. Tendemos a tener sesgos y tendemos a cometer falacias a la hora de argumentar, ya sea por desconocimiento o por el contexto en el que estamos, hablando específicamente de los sesgos, que vamos a platicar un poco más adelante. Mientras tanto, hablando de falacias, una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es, ¿vale? Entonces hay 3 puntos que me gustaría rescatar antes de poner ejemplos y otra vez que participe toda la clase. Recordar que la conclusión de una falacia puede ser correcta, pero lo que vuelve una falacia es que la manera de llegar a la conclusión está mal. Es decir, si ustedes aplicaran o si nosotros aplicáramos el mismo razonamiento en más de una ocasión, lo hayamos hecho en mucho los temas políticos, pero los grupos de poder o grupos sociales siempre tratan de dominar el relato y construir un relato a través de la utilización de tal o cual lenguaje. Entonces siempre son fundamentales esto para dominar o para conocer si están cometiendo algún error argumentativo. Y por último, que existen falacias, yo las llamo voluntarias y involuntarias. Las involuntarias son simplemente errores naturales que cometemos todos, porque no somos expertos, o a lo mejor a veces se nos olvida o no ejercemos nuestra capacidad de pensamiento crítico. Y las otras, las que me parecen más peligrosas, son aquellas falacias voluntarias que cualquier persona en el ámbito académico, personal, laboral, social, crea o transmite de manera voluntaria para manipular a la gente a que lleguen a una conclusión que ellos por adelantado ya tienen y que te quieren llevar a esa conclusión. Eso es la manera correcta de llamar a eso es manipulación. Entonces, ese es el verdadero peligro y por la razón por la que tendríamos que estar atentos a no cometer nosotros errores argumentales o falacias, o argumentativos más bien, y también estar atentos al contexto que nos rodea para que no caigamos en estas falacias, ¿vale? Hay muchas falacias, esto no es un curso de lógica ni mucho menos, pero yo rescaté por lo menos unas 5 que me gustaría compartir con ustedes porque son las que yo identifiqué que son más comunes, por lo menos en el contexto laboral en el que yo estoy, ¿no? La primera, creo que todos hemos vivido esta, lo hemos hecho, la han hecho también hacia nosotros. La falacia ad hominem es en la que descartan el argumento de alguien, no porque el argumento sea malo por sí mismo, sino simplemente por quien viene. El ejemplo más claro sería si yo estoy en una junta, hablando del contexto profesional, si yo como responsable de recursos humanos estoy en una junta con los de contabilidad y quiero dar una opinión sobre la contabilidad de costos que se ejerció en el trimestre pasado, y simplemente porque soy de recursos humanos están diciendo que mi opinión está mal, esa es una falacia. Ojo,
Probablemente mi opinión sí esté mal porque no tengo ningún conocimiento de contabilidad de costos. Por eso me voy a regresar poquito. La conclusión de una falacia puede ser correcta, pero la manera de llegar ahí está mal. En este ejemplo, probablemente, en el caso de Raúl Serrano Martínez, lo que vaya a decir acerca de contabilidad de costos esté mal, porque no tengo una formación, porque lo que sea. Pero el hecho de que me estén descartando en automático simplemente porque soy el de recursos humanos y no soy el de contabilidad, esa es la falacia. ¿Tiene sentido? Sí, ¿alguna vez les ha pasado? O sea, ¿la han ejercido más bien o la han ejercido en contra de ustedes? Sí. Otra vez, profe, por favor. Sí. Esta falacia es... Profe, ¿puede repetir qué es la falacia ad hominem? Por favor. Claro, ahí va otra vez. En la falacia ad hominem, lo que hace una persona o el error argumentativo es: yo estoy dando por hecho que el argumento de una persona está en automático mal por quién es esa persona y no por el argumento como tal. Otro ejemplo más básico sería: si yo conozco a alguien que me cae muy mal, lo detesto, no lo puedo ver ni en pintura, y por lo tanto pienso que todos los argumentos que esta persona está dando son erróneos, aunque en realidad puede decir la verdad y puede ser un experto en un tema que yo no conozco y puede dar muy buenos argumentos, pero simplemente descartar su opinión por quién es, esa es una falacia ad hominem. Por ejemplo, este ejemplo que está diciendo Iram, cuando despreciaban su comentario cuando era joven, es una falacia ad hominem. El hecho de pensar de que tu opinión está mal porque eres joven, o porque eres viejo, o porque eres mujer, o porque eres hombre, o porque eres hincha del River, o del Boca, o del América, o del Necaxa, o del América de Cali, o de donde sea, eso es una falacia ad hominem. No creo que no podía estar más claro, eso es un gran ejemplo. ¿Sí? Alguien levantó la mano, me parece. José, por favor. Sí, le iba a comentar que, por ejemplo, cuando uno le dice a alguien, eres estúpido, hacerle una falacia. Es correcto. Es correcto, es una falacia porque simplemente eso no es estúpido. Esa es una falacia o son varias falacias. El hecho de que alguien dé una opinión equivocada o el hecho de que por quien es le digas que es un estúpido, ya estás cometiendo varios errores argumentativos. Totalmente de acuerdo. Creo que alguien puso un comentario, me parece. No, simplemente nada más con el hecho de, perdón, por el hecho de hacer el juzgamiento de alguien sin conocerla, sin tener derecho, ¿no? Totalmente de acuerdo. Dice, muchas gracias, José. Dice Javier, no necesita caerte mal, es más, no necesitas ni conocerlo. Solo con que tu ego sea demasiado alto es suficiente para desacreditar a cualquiera. Totalmente. Eso también es una falacia, que va de la mano de lo que estamos platicando. Dice Susana, ¿cómo se identifica si se está descartando por quién es? Esa es una gran pregunta y creo que es relativamente sencillo, Susana. Si cuando te están contrarrestando tu argumento, te están atacando a ti en lugar del argumento, eso es así de fácil. O sea, te están atacando a ti, no están atacando tus ideas. De hecho, eso es muy común, la verdad. O sea, tratemos, eso es otro punto que me gustaría compartir con ustedes. Siempre tratemos, cuando estemos en una discusión, de combatir y atacar en la idea que se está presentando, no a la persona. Esa es la falacia. Perfecto. Gran pregunta. Dice Freddy, ¿podría ser que no toman tu comentario porque no tienes un título universitario como ellos? ¿Aplica como falacia? Por supuesto. El hecho de que no tengas un título universitario no significa que no sepas de tal o cual tema. Totalmente. Dice Ana, como cuando en una junta de ejecutivos hay una mujer y aminoren su opinión solo por ser mujer. Totalmente. Y lo vamos a elaborar un poquito más. Esto es un sesgo. También no solo es una falacia, sino también es un sesgo. Porque mucha gente, y de hecho eso es de lo que va un poco el machismo, que hace menos a las mujeres. Hay mujeres brillantes, muchas mujeres muy brillantes en todos los campos, y simplemente por el hecho de ser mujer ya la discriminan y consideran que su opinión no es válida. Eso es una falacia y además es un sesgo. Perfecto. Dice Germán, ¿se puede decir que es por prejuicios? Por supuesto. Y cuando hablemos de los sesgos en un ratito, los prejuicios son la consecuencia directa de los sesgos. Así. O porque soy de tal universidad, también dice Víctor. Totalmente. Perfecto, creo que todos están dando ejemplos muy relevantes. Muchas gracias, clase. Siguientes, bueno, complementando un poquito la de ad hominem, la número 5 es la falacia ad verecundiam, más bien, es un poco lo opuesto. Es decir, considerar que por quien es esta persona, se llama falacia de apelar a la autoridad.
por quién es esta persona, todo lo que está diciendo ya está por defecto en lo correcto. Es lo contrario. Es decir, si alguien me cae bien o más bien es el director de la escuela o el fundador de la empresa, los políticos, ¿no? O los científicos de mucho renombre, no, pues como lo dijo esta persona, sí, bueno, pero esta persona tiene 150 años muerta, ya en su campo se avanzó muchísimo, ya nos dimos cuenta de que a lo mejor sus opiniones, sus aseveraciones, sus tratados, sus teorías, pues no estaban del todo correctas. Esa es la falacia. Los jefes de área, claro, o los papás. Porque tienen experiencia, porque tienen experiencia. Claro, porque tienen más experiencia que tú. Exactamente. ¿Vale? Dice, a ver, vamos. Dice Diana Elizabeth, profe, ¿cuál es la diferencia entre sesgo y falacia? ¿O es lo mismo? No, no son lo mismo, son complementarios. Ambos son errores o fallas en el pensamiento crítico. La diferencia es que, bueno, sí, es que se pueden definir como fallas en el pensamiento crítico. Y ambos son errores a la hora de tomar decisiones o de emitir juicios. Las falacias son errores a la hora de argumentar. Los sesgos son prejuicios o son juicios tomados a priori en función de tu contexto. Las falacias no necesariamente tienen que ver con el contexto, pero los sesgos sí. Ahorita lo vamos a platicar un poquito a ver si queda más claro, Diana. Muchas gracias. Dice Diana Carmen, a mí me pasó con una contadora que me hacía menos porque yo no soy contadora y mi opinión no contaba y lo que hacía para ella siempre estaba mal. Sí, tal cual lo dice Diana. Diana Carmen está escribiendo una falacia. O sea, ¿por qué tendría que estar mal todo lo que opinaba solo por el hecho de no ser contadora? ¿Vale? Bueno, ya platicamos de la de ad hominem, ad verecundiam. La de ad baculum también es va un poco relacionada y esta tiene que ver con el ejercicio de la violencia para convencer a alguien de que el argumento está bien. Por ejemplo, en el ámbito laboral sería algo así como, estás en contra de mi idea, o más bien tienes que apoyar mi idea porque si no la apoyas, te vamos a descontar un día de salario. Es un ejemplo muy burdo, pero más o menos así es como funciona. Y desafortunadamente también es muy común en el ámbito profesional o en el ámbito académico, ¿vale? Las últimas dos, o más bien la 2 y la 3, el hombre de paja me parece una falacia muy interesante porque se trata de lo siguiente. Yo tengo una opinión o estoy dando un argumento y el argumento es a lo mejor que... bueno, me voy a poner del otro lado. Yo voto en contra u opino en mi contexto laboral que este año no debemos darle un incremento a los trabajadores, no por otra cosa, sino porque el estado de resultados nos indica que no vendimos lo suficiente, las finanzas de la empresa están mal, no podemos seguir avanzando, no podemos incrementar la plantilla y por lo tanto, si no podemos incrementar la plantilla, mucho menos podemos darle un aumento anual a nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, si del otro lado hubiera una persona y esto es lo que haría, no quiero, o sea, me está diciendo a mí, tú estás diciendo que no le quieres dar un incremento a los trabajadores. Por lo tanto, estás en contra del progreso social. Por lo tanto, estás en contra de este gran país. Y por lo tanto, eres un criminal y por lo tanto te tenemos que meter a la cárcel. Ese es un ejemplo muy burdo. Mira, no me gustaría meterme tampoco en temas políticos, pero cualquier extremismo político parte de una falacia argumentativa que es el hombre de paja. En lugar de estar discutiendo la idea clara. Profe, sin miedo. En lugar de estar discutiendo una idea clara o una idea muy precisa acerca de cualquier decisión política, personal, social, cultural, que es la que se está discutiendo en este momento, la falacia del hombre de paja exagera el argumento hasta llevarlo a un punto ridículo y ataca ese argumento que ni siquiera di, que no estoy hablando de que estoy en contra del país, estoy en contra de lo que sea, y me está atacando y me está destruyendo. Feministas, ¿no? A ver, ¿podrías dar un ejemplo? Bueno, perdón por las palabras y que espero que nadie se ofenda, pero las que les llaman las feminazis, ¿no? Las que pelean como por todo y es que el hombre hace esto por esto, o sea, es como que todo el argumento va en base a lo que está viviendo como país o como región o algo por el estilo. ¿Sí me explico? O sea, la situación de que todo es violencia, todo es
todo es, no sé, abuso, todo es acoso. Pues mira, no he escuchado algo así, la verdad, pero cualquier exageración, no, ni siquiera cualquier exageración, cualquier incremento o exacerbación de un argumento o ridiculización de un argumento para destruirlo fácilmente es un hombre de paja, porque realmente no estás atacando al argumento original, estás atacando una idea que tú creaste. Eso se utiliza, la verdad, muchísimo, como alguien dijo en la política, ¿no? Si estás en contra de algo, primero, ni siquiera atacas el argumento, atacas a la persona. Por eso hay que tener mucho cuidado. 2, exageras el argumento y lo atacas y entonces estás dejándolo en ridículo cuando no es cierto, cuando tú estás atacando una idea que tú mismo creaste para verte más inteligente, ¿vale? Entonces, eso. Profe, disculpe que le interrumpa. O sea que el hombre de paja siempre ataca más a la persona. Así tenga la razón. Ataca de una. Yo puedo decir, para tener un producto hay que hacer esto. Y él me está atacando. No, eso no es así, me va a decir. A ver, otra vez, Víctor, no te entendí. El hombre de paja, yo entendí, comprendo, que ataca a la persona. Por ejemplo, para hacer un producto X, hay que hacer tal cosa. Y él me dice, no, Víctor no sabe esa producción, cómo hacerla. No, el hombre de paja no ataca a la persona, el hombre de paja ataca a un argumento inventado, a una exageración del argumento inicial que el interlocutor crea para ridiculizar a la persona. Las falacias que atacan a la persona son precisamente la ad hominem o la ad verecundiam o la ad baculum. Esta del hombre de paja se me hace interesante porque, se llama hombre de paja porque hace la analogía de cuando los caballeros medievales entrenaban picando con la espada a un hombre de paja, que no es un hombre de verdad. Entonces lo que hace es crear una imagen ridícula del argumento que estás dando, no de la persona, del argumento, y lo atacan. Eso es lo que está haciendo, cuando en realidad no está argumentando nada. Eso estoy diciéndole. Me estás ridiculizando. Tú no sabes lo que tienes que hacer, yo sé lo que tengo que hacer. Me estás ridiculizando. El ejemplo que yo le pongo. Ya entendí. Ya, sí, es cierto, es correcto. Dice Fortuna, en lugar de estar discutiendo una idea clara o precisa, se exagera el argumento hasta llevarlo a un punto ridículo o exagerado para atacarlo y destruirlo, como dentro de la política. Exactamente, Fortuna. Sí queda claro clase. Perdón que les diga equipo, es que también le digo equipo a mis compañeros de trabajo, pero esta es la clase. ¿Y qué es post hoc ergo propter? Esa es la última. Esa también se me hace bastante interesante. La falacia post hoc ergo propter hoc significa después de esto, por lo tanto, a causa de esto. Y básicamente lo que hace es asignar una relación causal entre dos eventos inmediatos en el tiempo, pensando que el que pasó primero es causa directa del que pasó después. Esto, por ejemplo, es muy común o de esta manera surgen muchas supersticiones, ¿no? Voy a poner un ejemplo de los equipos de fútbol que creo que podría pasar. Todos los equipos de fútbol tienen ciertas supersticiones. Es decir, no sé, no puedes decir ciertas palabras cuando está jugando tu equipo favorito de fútbol porque los va a hacer perder. Porque alguien alguna vez dijo tal palabra cuando estaba jugando su equipo favorito y ese día perdieron. Y entonces está asumiendo que lo que pasó antes, que fue decir tal palabra o ponerse calcetines de color verde o no sé, tomar agua de Jamaica en lugar de agua simple, ese día provoca directamente la derrota de tu equipo. Cábalas, dice Aldo, sí, totalmente. Las cábalas son, por definición, falacias argumentativas. ¿Vale? Sí, ¿queda claro? Por ejemplo, dice Iram, en teatro la palabra éxito se considera de mala suerte. Creo que también se considera de mala suerte tocar en México, hay una canción que se llama Las Golondrinas, ¿no? Y creo que se considera de mala suerte tocarlas adentro de un teatro, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, un ejemplo de ad baculum. Ad baculum, eso lo platicábamos hace ratito, Víctor, es convencer a alguien de que tu argumento es mejor a través de amenazas o del ejercicio de la violencia. Por ejemplo, si no estás de acuerdo conmigo, te voy a pegar. Eso sería como el ejemplo más burdo. Mi argumento es mejor que el tuyo porque yo, es más, a nivel social sería el grupo político,
el que está ejerciendo el poder, precisamente, sus argumentos son los mejores porque pues, ellos controlan a la policía y al ejército. Esa es un argumento ad baculum. Ad baculum en latín significa del bastón, o sea, amenazando con que te voy a pegar con un bastón. Y me pregunta Ceci que qué significa post hoc ergo propter hoc. Significa después de esto, por lo tanto, a causa de esto. Exacto, dice María, después de esto, por lo tanto, a causa de esto, genera una situación causal entre dos eventos diciendo que el segundo surge a raíz del primero. Totalmente. Profe, tengo un ejemplo del 3. A ver, adelante, José. Sí, dice, las ventas de helado aumentan mucho a principios del mes de junio. Los accidentes de tráfico aumentan mucho a finales del mes de junio. Por lo tanto, el que las ventas de helado aumenten provoca que los coches tengan más accidentes. Total, esa es un gran ejemplo súper relevante de una falacia de este tipo. Sí, por supuesto, Iram, sí existe, claro que existen las relaciones causales, pero para conocerlas hay otro tipo de metodologías en lugar de simplemente asumir que este es el error argumentativo, Iram y clase. El hecho de que dos acciones hayan sucedido inmediatas en el tiempo, el error argumentativo es pensar que la segunda es causa directa de la primera. ¿Vale? Dice, ya entendí con el ejemplo del helado y los choques. Perfecto. Dice María de los Ángeles, maestro, ¿puede explicar de nuevo el hombre de paja, por favor? Por supuesto. El hombre de paja, la falacia del hombre de paja se trata de lo siguiente. Cuando estás argumentando con alguien y no estás de acuerdo con su postura o con su argumento, la falacia consiste en exagerar el argumento inicial, ¿no? Y luego atacar hasta un ejemplo, hasta casos ya ridículos, desde los cuales es completamente o muy fácil atacarlo y destruir este argumento falso para decir que en realidad estás atacando el argumento inicial, ¿no? Lo decíamos hablando en el ámbito laboral, de cómo en este ejemplo yo estaba en contra de que les aumentáramos el salario a los colaboradores porque no daban las ventas, porque no daba el margen de utilidad de la compañía, y entonces quien está en contra mía empieza a exagerar el argumento diciendo que como no quiero que le incrementen el salario a los colaboradores, eso significa que estoy en contra del progreso social, ¿no? Y se empieza a hacer más grande. Y como estoy en contra del progreso social, casi soy un fascista. Y como soy un fascista, soy igual que Hitler. Y como soy igual que Hitler, merezco que me maten. Así es como se construye una falacia argumentativa de hombre de paja. Ridiculizando y exagerando un argumento que en principio de cuentas puede que esté mal, o sea, puede que en realidad si buscamos más en el presupuesto sí nos dé el dinero para aumentar a los colaboradores, pero no están atacando mi idea original, están atacando esta idea ridícula que ya crearon, y por eso creo que es tan común en la política, porque la crean cuando hay una audiencia y entonces empiezan a decir, ya ven cómo este tipo es como Hitler, no le hagan caso. Esa es una falacia de hombre de paja. Sí, ya quedó claro. Creo que hay gente con la mano levantada. Alejandro, Leo, Edgar y otra vez Aldo. Perdón, profe, ya la había levantado desde hace un rato, se me olvidó bajarla. Perdón, gracias. Edgar. Creo que Edgar, ¿no? Y Aldo y luego Gemima. Yo, perdón, profe, lo que pasa es que me distrajo mi hija cuando dijeron lo del tráfico, o sea, para explicar el último. Ok. Gemima. Profesor, ¿me podría explicar sobre el post-hoc, la número 3? Sí, va otra vez clase. El post hoc ergo propter hoc significa luego, después de esto, por lo tanto, a causa de esto, y es asumir causalidad de dos eventos inmediatos, o ni siquiera, bueno, sí, en el tiempo, pensando que el segundo es la consecuencia del primero, ¿no? Un ejemplo, creo que el ejemplo de los helados y los accidentes de tráfico era muy, muy relevante. A ver qué dicen. Sí, dice por Javier, favor, ¿Sí? Lo del ejemplo del accidente de tráfico, si pudieran... No me acuerdo quién lo describió, no sé si quiera volver a participar porque creo que lo explicó Sí, bastante bien. Claro que sí, José. con mucho gusto. El ejemplo dice, las ventas de helado aumentan mucho a principios del mes de junio.
los accidentes de tráfico aumentan mucho a finales del mes de junio. Por lo tanto, el que las ventas de helado aumenten provoca que los coches tengan más accidentes. Correcto, Oh, ok, es un muchas ejemplo gracias. súper interesante. Perfecto. Dice Ceci, explica el hombre de paja, argumenta de manera errada y exagerada. Si no me parece el aumento de sueldo, estoy en contra del desarrollo, lo cual me hace fascista, por tanto me estoy en la cárcel. Exacto. Dice Javier, nuestro gobierno y los movimientos que han promovido hoy en día. Correcto. Dice María de los Ángeles, así me dijeron Hitler, fue muy duro en ese momento, pero ya lo superé. Exacto, sí. La verdad es que hay una teoría en internet, digo, es más en tono cómico, pero que dice que si una discusión continúa de manera indeterminada en algún punto del tiempo, uno de los dos interlocutores va a terminar comparando con Hitler al otro, ¿no? Es un chiste, pero pasa medio seguido. Dice Iván, un caso del hombre de paja podría ser, en Ecuador la comida es deliciosa, y respondan, ¿pero qué dices? Entonces en el resto de América la comida es asquerosa, eres un nacionalista frustrado. Ese es un gran ejemplo, Iván, muchísimas gracias por ponerlo. Es exactamente, y también pasa a todos niveles. El hecho de que a mí me guste algo no significa que odie todo lo demás. También tengan mucho cuidado con eso, porque pasa muy comúnmente en discusiones de política, de cultura, hasta de películas, ¿no? Pues me gusta más cómo actúa Brad Pitt. Entonces odias a Leonardo DiCaprio. No estoy diciendo eso. Eso es un hombre de paja. ¿Quién más dice? Alejandro, el número 3 sería como en los temblores del mes de septiembre aquí en México. Por supuesto, Alejandro, ese también es otro ejemplo relevante. El hecho de que hubo un simulacro el 19 de septiembre y tembló también el 19 de septiembre de 2017 y de 2022, también del año pasado pasó, ¿cierto? No significa que el simulacro esté ocasionando directamente el sismo. Por supuesto, ese es un error. Y dice Iván, ad Hitlerium. Muy bien. ¿Alguien más? Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Javier. Buenos días, maestro. Creo que tengo un ejemplo de la vida real que no sé si sea válido, pero yo conviví con un cuate muchos años por el trabajo y él me decía que le gustaba mucho tener peceras, pero que ya no tenía peceras porque cada vez que tenía peceras, sus matrimonios iban al carajo. Digo, él se divorció como seis veces, ¿no? Correcto. Entonces, como estábamos... Entonces, creo que perdí. No se escuchó nada, profesor. Sí, perdón, creo que se perdió un poquito la señal. Sí, ¿Puedes repetir? A ver, lo repito. Sí. Me quedé con la pecera, ¿no? Sí, íbamos en las peceras y en los divorcios. Y en los divorcios. Y este cuate me dice que por eso ya no tenía peceras. Okay. Y le digo, a ver, espérate. Entonces, que andes de borracho, de mujeriego, dejando hijos regados y tengas un montón de problemas y te metas porquería y media, no tiene nada que ver con que tus matrimonios se vayan al carajo. Es nada más cuestión de la pecera. Es culpa de la pecera. Los pobres peces, qué cabrón, ¿no? Perdón. Ese también muchas gracias, Javier. Ese también es un ejemplo súper relevante y súper claro de cómo funciona la falacia de post hoc ergo propter hoc. Ahora, hay otro punto también muy interesante que mencionas, y es por tener este error argumentativo, digo que la verdad es que ahí creo que en el caso de tu conocido a lo mejor estaban tratando de engañar solito, ¿no? Pero en el caso de que sea una falacia sincera, o sea, de que realmente estés cometiendo un error argumental, el peligro es que por estar teniendo fallas en tu razonamiento lógico, estás fracasando en atender el verdadero problema, la causa raíz, que es lo que le pasaba a este conocido, ¿no? En lugar de mejorar sus hábitos de consumo de alcohol y de drogas y de infidelidad y todo esto, estaba pensando en los peces. Pasa también, o sea, en lugar de por asignar una causa a algo que no es la verdadera causa del problema, estás dejando de atender la verdadera causa de ese problema. Alejandro. Es que te crees en tus propias mentiras, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Eso pasa también, que es otro de los riesgos de las falacias, terminas por creértelas, por supuesto. Muy bien, clase, pues vamos a continuar porque todavía nos falta un poquito y nos estamos quedando sin tiempo. Iba a tener una dinámica planeada para esto de las falacias, pero la verdad es que participaron tanto que me parece que sí nos queda claro, que tienen ejemplos muy relevantes y que sí lo comprendieron, entonces me la voy a brincar.
Era un ejercicio donde tenían que leer un texto y detectar las falacias, pero bueno. Quiero que terminemos de hablar de, ya platicamos de las falacias o de algunas. Quiero que hablemos acerca de los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos, y creo que alguien me había preguntado cuál era la diferencia entre falacia y sesgo. Los sesgos obedecen principalmente al contexto en el que nosotros vivimos. Es decir, son ideas o prejuicios o juicios de valor que nosotros emitimos antes de conocer toda la información. Por lo tanto, también creo que alguien preguntaba si eran falacias lo mismo. No sé si sean lo mismo, pero sí están íntimamente relacionados, porque también son errores a la hora de argumentar o de tomar decisiones. ¿Vale? Dice... Profesor, pero antes te dijo que sé. ¿Perdón? No, Víctor, creo que te perdí. Adelante te nos indicó que un sesgo nos lleva a una falacia. Es correcto, sí, sí, podría ser. Los sesgos llevan a falacias. Los sesgos que son contextuales o son consecuencia directa del contexto del que crecimos, nuestra educación formal e informal, nuestra familia, nuestro contexto sociocultural, el país en el que vivimos, el idioma en el que platicamos, normalmente va cargada de ciertos sesgos. Ahorita vamos a platicar de algunos de ellos. Y por supuesto los sesgos al final terminan ocasionando errores en los argumentos o en el razonamiento lógico. ¿Vale? Totalmente, Víctor, tienes razón. Dice Ceci, profe, ¿nos deja la clase grabada? Sí, la clase se está grabando. ¿Vale? Entonces, voy a empezar, los puse, no están en ningún orden aparente, quiero empezar con el 2, que es el efecto de halo, que es atribuir o generalizar la primera impresión o la impresión que tenemos de una persona con base en un elemento específico. Básicamente es pensar, por ejemplo, que si una persona nos parece atractiva, o huele bien, o está bien vestido, o tiene unos zapatos bonitos, en automático esa característica positiva se la atribuimos al resto de su personalidad. Es decir, pensamos que es inteligente, que es simpática, etc. Por el contrario, también son sesgos. Sí, Luz, la clase se está grabando, ¿de acuerdo? Ingrid me pregunta que si es una falacia o un sesgo. Estoy hablando ya de sesgos, de prejuicios. ¿Vale? Un ejemplo del efecto de halo negativo, por supuesto, si veo que alguien está desaliñado o que tiene un estilo de vestimenta que no me gusta, en automático pienso que es a lo mejor tonto o corrupto o malintencionado. Ese es el efecto de halo. Nos pasa seguido, nos pasa no solo... adelante, Pablo. ¿Tendrá mucho que ver con lo que es la discriminación o parte de eso? Por supuesto, a eso iba, precisamente. Hablé de cosas, o sea, muy específicas, que es cómo se viste alguien y cómo huele, ¿no? Que si tiene o inculto, exacto. Pero el efecto de halo también va, por supuesto, tiene que ver con características ya etnográficas, ¿no? La etnia el grupo étnico al que pertenece alguien ya, y creo que esa conversación está muy en el aire, sobre todo en América, bueno, en todo el mundo, ¿no? La discriminación hasta ciertos grupos étnicos, hacia miembros de la comunidad LGBT+, hacia lo que sea, por una característica en específico que no te gusta o que va en contra de tu sistema de creencias, en automático estás asumiendo que todo ese grupo, que esa persona específico es mala, lo que sea, son características negativas o también positivas, también puede pasar, ¿no? Lo cierto es que también, por ejemplo, por eso digo que no estamos libres de sesgos. Las personas que se parecen a nosotros en cuanto a no solo físicamente, sino a ideas, nos suele caer bien o solemos creer que sus ideas están bien, aunque no necesariamente sea eso. Miranda, bueno, más bien Dulce, levantó la mano. Adelante, Dulce. Mucho gusto. Pues sesgos mentales, podríamos decir como el ejemplo de una mujer tiene la ideología de que todos los hombres son unos acosadores. Entonces, para ella identificar su sesgo del por qué cree que todos los hombres son acosadores, debe primero experimentar esa situación
digamos, ponerse ella a experimentar esa situación, llegar, vamos a una cita con un amigo, le da la oportunidad, dice, bueno, vamos a probar. Y bueno, en el transcurso se da cuenta de que pues el chico le hace una aportación como de qué lindos tus ojos y ella lo toma como una ofensa, porque en su mente ella dice, no, pues ya me está viendo feo, ¿va? Es un pervertido. Ese, podríamos decir, es un ejemplo. Sí, por supuesto. Ese es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo de un error de atribución. El error de atribución lo que nos hace pensar es un sesgo que trata de minimizar el contexto, ¿no? Y la interpretación subjetiva de las cosas y maximizar las características personales, ¿no? Ese es un ejemplo bastante claro. O sea, a lo mejor esta persona que le está diciendo que tiene unos ojos bonitos no necesariamente le está haciendo daño a propósito, le quiere hacer sentir mal o lo que sea, simplemente pues, le gustan sus ojos, ¿no? Y esta persona, por el contexto, por la narrativa que adoptó, ya está haciendo un juicio de valor de, oye, lo que tú me estás diciendo es acoso, cuando no, ¿no? Y se rompe lo que pasa normalmente es que se rompe esa barrera de comunicación porque asumes las intenciones del otro en automático y nadie se para ni un segundo a tender puentes de comunicación para decirme, oye, esto no me pareció, ¿por qué me lo dijiste? Ah, pues porque esto, bueno, entonces a lo mejor sí tengo razón para preocuparme, pero muy probablemente no, ¿no? Y no solo pasa en este contexto, pasa en absolutamente todos. Hay juntas de trabajo en las que una persona te está tirando particularmente a ti y te dice, no, lo que estás diciendo está mal, y en automático, porque también es natural pensar, es que esta persona me odia, y como ella me odia, yo lo odio, y como yo lo odio, también le voy a tirar a sus argumentos, ¿no? Entonces ya se desvirtuó completamente la situación y no nos paramos a pensar ni un segundo en que a lo mejor está teniendo el peor día de su vida esta persona y tú nomás te le pasaste enfrente y por eso se está desquitando contigo. Está mal, no estoy diciendo que hay que tolerar agresiones ni nada. Lo que sí también está mal es romper los puentes de comunicación o asumir que estos ataques son personales o intencionados siquiera. A veces está la persona que está de malas o que parece que te está tirando, ni siquiera es consciente de eso. Entonces, esos son los riesgos de los sesgos cognitivos, en específico de este error de atribución. Rompen la cadena de comunicación y no permiten que avancemos o no permiten que construyamos nada con otras personas o con la comunidad. ¿Tiene sentido, clase, lo que los estoy diciendo? ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan? Ese fue el segundo, ¿verdad? Ese fue, no, el tercero, el error de atribución. El efecto de halo es No, el no, que no, te decía que... me refiero al orden, no el orden, sino el segundo que explica. Ah, sí. Luego, el juicio de retrospectiva también está bastante interesante porque nos dice que también un poco es un sesgo de confirmación de alguna manera. Imaginemos que tu mejor amigo o mejor amiga tiene una pareja y tú estás seguro que esa pareja le va a poner, no le conviene, que le va a poner el cuerno. Y duran 10 años juntos. Y en esos 10 años, y la razón por la que ahí va, la razón por la que tú crees que le va a poner el cuerno es porque tú una vez viste que le llegó un WhatsApp de Juan Mecánico y como que se volteó así para que no vieran que le estaba respondiendo. Entonces, le está poniendo el cuerno, le está poniendo el cuerno. Y 10 años después, cuando finalmente corta esta pareja y sí fue a causa de una infidelidad, ¿qué es lo primero que dices? Lo sabía, ¿no? Lo sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. Y sí, en este caso hipotético, esta persona fue infiel, pero no fue infiel con Juan Mecánico. De hecho, Juan Mecánico resulta ser que hace 10 años sí era el mecánico, pero eso es un juicio de retrospectiva. Dicen que la visión retrospectiva es de 20 sobre 20, o sea, es perfecta. Eso no es cierto. Nadie es capaz de anticipar completamente lo que va a pasar, ¿no? Pero nuestro sesgo es, yo lo supe desde siempre, cuando por fin pasa algo que mínimamente confirma, por eso digo que es un tipo de sesgo de confirmación, que mínimamente confirma mi creencia. ¿Sí tiene sentido? O más o menos. Perfecto. Y el último es el efecto Forer, que también se me hace súper interesante, que es la creencia, o más bien adoptar descripciones generalizadas
o interiorizar descripciones generalizadas hacia mí. El ejemplo más claro son los horóscopos. De hecho, hay muchos experimentos y muchos estudios en el que ponen a un, no me sé todos, a un Aries, a un Géminis, a un bla, 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 y les empiezan a leer un horóscopo, obviamente están separados todos, y les empiezan a leer un horóscopo en el que dices, eres una persona muy dedicada a tu trabajo, pero te va mal en el amor, pero en el dinero te va a ir bien, pero no sé qué, y cuando le preguntan, ¿crees que esto aplica a tu signo zodiacal o a tu persona? Todo el mundo dice sí. Eso es un efecto Forer. Y es la manera en la que funcionan este tipo de pseudociencias. Lo menciono también porque es muy importante que sepamos cómo funcionan la astrología, los horóscopos, el tarot. Es básicamente esto, ¿no? La interiorización de características generales. También incluso funciona con la literatura. Hay varias novelas en donde el personaje principal es descrito de manera tan escueta o poco precisa para que nosotros como lectores volquemos nuestra personalidad en este personaje y hagamos el clásico sí soy, jaja, sí soy, ¿no? Entonces, así es como funciona. Dice Aldo Casillas, el de retrospectiva es básicamente el 1 y el 3. El 1, a ver, me voy rápido otra vez. El 1, sesgo de confirmación, que en un mar de, lo voy a tratar de definir de la manera más general. En un mar de información disponible, yo solo me fije en los resultados que confirmen el prejuicio que yo ya tengo. Lo voy a poner así, ¿no? Creo que no me acuerdo quién estaba dando el argumento. Todos los hombres son iguales, ¿no? He tenido 10 novios en mi vida y solo uno me ha tratado mal. Ese uno es el que me hace decir todos los hombres son iguales. Ese es un sesgo de confirmación. Solo me fijo en los resultados positivos que confirman mi creencia, que además ya tengo, mi prejuicio, ¿va? El número 2, el efecto de halo. Generalizo una característica, ya sea positiva o negativa, la generalizo para el todo de una persona o un grupo. Es decir, si una persona me parece guapa, en automático pienso que es inteligente y buena onda. Si una persona me parece fea, en automático pienso que es inculto, borracho y criminal, ¿no? Para pronto, ¿no? Generalizar una opinión con base en un solo elemento en lugar de analizar todos los que tenemos disponibles. El error de atribución es maximizar las características personales y minimizar el contexto. Es decir, si alguien me está tratando mal es porque me odia y porque es un malnacido y porque tiene que ir a la cárcel en lugar de está teniendo simplemente un mal día o es víctima de su contexto. ¿Vale? El juicio de retrospectiva. El juicio de retrospectiva es decir, es el clásico siempre lo supe o te lo dije, ¿no? Cuando no es cierto, no hay manera de que supieras eso, ¿vale? Y el efecto Forer es la interiorización de descripciones generales, ¿vale? ¿Dudas, equipo? Perdón, clase. Ok, nada más el de atribución, profesor, de Sí. lo que mencionó de, por ejemplo, es me odia, o sea, me lo está diciendo porque me odia, como hacer la suposición. Claro. Y lo que argumenta es como ser una proyección, ¿no? O sea, a mí me cae gordo y yo digo que le caigo gordo. Exactamente, así. ¿De acuerdo? Gracias. Profe, Gracias. una consulta. Sí, Víctor. Por ejemplo, en prejuicio de retrospectiva, por ejemplo, muchas veces la gente saca prejuicios en base a su experiencia. Pues. Siempre dicen, yo he visto, mi jefe me va a votar porque ya mucho me está molestando, me está aplicando, y efectivamente lo votaron. Sacó un prejuicio de retrospectiva el pana, lo llevaba su estadística mentalmente y se le hizo. Ok, creo que dijiste algo muy cierto, Víctor, y es que nosotros tenemos prejuicios con base en nuestras experiencias. Eso es lo que significa un prejuicio. O sea, pero lo que viví en el pasado no significa que vaya a ser que siempre se vaya a repetir, ¿no? En este ejemplo que decías de me va a correr el jefe, pues sí puede que te haya pasado, pero que tal vez a lo mejor este jefe nuevo lo que va a hacer es, si te está yendo mal en el trabajo, no te va a correr, pero te va a capacitar y tú ya estás pensando que te va a correr, ¿no? Ese es un prejuicio y eso también te predispone a ti, ya me va a correr, mejor llego tarde, mejor ya no hago el reporte. Entonces, esos son los verdaderos riesgos de los sesgos, clase, bueno, y Víctor, que los sesgos o los prejuicios nos hacen tomar acciones
que además van en detrimento de nosotros mismos o de la sociedad, ¿no? Hablando de cuestiones como la discriminación, como ese tipo de situaciones indeseables. ¿Vale? Y el efecto Forer, me pregunta León, simplemente es pensar que una descripción completamente general es aplica para mí. Creo que otra manera de explicarlo sería, o sea, por ejemplo, en una junta de trabajo, no hablando del ámbito laboral, diciendo, no es que hay algunas personas, porque siempre también hay gente que no se sabe comunicar efectivamente, dice, hay algunas personas que no son buenas en tu trabajo. Y dices, ay, güey, está hablando de mí. ¿Por qué? ¿Por qué pensarías eso? ¿No? Si no tienes evidencia, a lo mejor está hablando del de junto o lo que sea, ¿no? Ajá, me está tirando porque le caigo gordo. Ese es el efecto Forer. Pensar que una descripción general aplica específicamente para mí, ¿vale? Hay muchas manos levantadas. Vamos, Diego, Felipe, Pablo y Freddy, por favor. Creo que ya. Sí, profe. Bueno, Sí. yo quería hacer una aportación acerca que ya me resulta como un resumen de lo que hemos platicado. Recordar que el sesgo más grande que tenemos es la falta de empatía, porque nuestro contexto siempre es un juez interior que tenemos, entonces juzgamos a partir de cómo nosotros nos juzgamos hacia afuera, ¿no? Entonces, también cuando tú quieres hacer un comentario, o emitir una opinión o hacer un pensamiento crítico hacia otra persona, no puedes hacerlo fuera de la empatía, ya que no por el hecho de tú no haber vivido ciertas cosas o tenido ciertas experiencias, puedes invalidar, ¿no? Entonces la clave yo creo que es la comunicación, como usted decía, asertiva, irla cultivando en todos nuestros espacios, pero inicialmente con uno mismo. Por eso es importante también aprender a gestionar las emociones. Ese sería mi comentario. Estoy de acuerdo. Gracias. Creo que diste en el clavo. Una de las principales causas de los sesgos es la falta de empatía. La otra que yo diría es la falta de interés por conocer a la otra. Bueno, sí es falta de empatía, por conocer a la otra persona. La otra persona siempre, o sea, así como tú tienes un contexto y tienes una formación, todos los demás tenemos lo mismo. Y es ahí donde se rompen los puentes o donde deberíamos estar tendiendo puentes. Y ese es el riesgo de los sesgos. Muchas gracias, Diego. Felipe y Freddy. ¿Cómo podemos evitar que nos hagan difamación en la forma de criterio? No se puede elaborar un poquito O sea, más tú. vamos a suponer lo de las evidencias, lo que decía, para comprobar que yo soy inocente o para ganar el caso, necesito tener evidencia. Pero si esta persona, la que me está acusando, no tiene evidencias, ¿cómo yo puedo contraatacar para que para que el juez o la persona monitora o lo que sea, vea que yo estoy dando a entender que sí estoy diciendo la verdad y con mis evidencias? Bueno, primero hay una frase que me gusta mucho que dice como cualquier aseveración extraordinaria necesita una cantidad extraordinaria de evidencia. Es decir, si alguien está hablando por hablar, la verdad es que digo, obviamente desde la empatía, como bien dice Diego, o sea, no hay razón para creerle. O sea, si está diciendo que tú eres un ladrón y no tiene ninguna evidencia, pues así como está diciendo que eres un ladrón, tú puedes descartar ese argumento porque no es un argumento, es un ataque a tu persona. ¿De acuerdo? Dicho lo anterior, creo que si tú sí tienes los elementos suficientes, hablando de evidencia dura, que te defienda tu caso, pues exponla. Pero lo más importante, y otra vez vuelvo un poquito al comentario de Diego, desde la empatía, es decir, nunca tendríamos que estar atacando a la persona. En cualquier discusión, eso es muy importante, en cualquier confrontación del índole que sea, incluso hasta de la pareja o de la familia o de los amigos, nunca ataques a la persona, siempre ataca al argumento. Entonces, si esta persona te está atacando personalmente a ti, de entrada ya va mal. O sea, eso ya no es un argumento de verdad. Y sobre todo si no tiene evidencia. Lo que tú puedes hacer, claro, es empezar a defenderte dando evidencia de por qué tú sí eres, o más bien, por qué tú no eres así. Creo que, no sé si entendí bien tu pregunta, Felipe. Sí, es más que nada como la difamación. Ahora, la difamación, bueno, difamar de hecho ya implica que estás hablando sin argumentos. ¿Estás de acuerdo? No sé, no soy abogado, pero creo que sí, ¿no? Entonces, es eso, si me estás difamando, estás hablando de mí sin tener evidencia, eso es mentira.
pues, estás mal, güey. O sea, lo que estás haciendo es hasta un crimen. No sé si esté tipificado, no sé si tengamos abogados, pero creo que está tipificado en el Código Penal, ¿cierto? Ok, entonces. Exacto, si no es verdad, no lo tomes personal. Así de sencillo, ¿no? Y si tienes elementos para defenderte, obviamente defiéndete. Perfecto. Listo. Listo, clase. ¿Les parece si continuamos? Ya nos quedan poquitos minutos. Ya casi acabamos. Sí, buenos días. Bueno, Súper. buenas tardes ya. Adelante. Sí, buenas tardes. Yo más que una Vale, pregunta entonces. es como una aportación que yo lo que voy a comentar, yo creo que lo pondría en la opción 1 de sesgo de confirmación. Yo tengo gente a cargo y a mí me tocaba contratar a una persona y la persona que me llegó era, y por favor no me lo tomen a mal, era un poco mayor de edad, ¿verdad? Yo empecé dentro de mí, así como, no sé si me va a dar resultado, porque mi área es como bien dinámica y sí necesito gente que se mueva mucho, es área comercial. Al final lo terminé contratando porque no tenía otra persona, pero la verdad me dejó bien sorprendido a doble dígito el tema de la venta, como llevaba el sector la persona que se fue de la compañía. Entonces, yo lo pondría en número 1, pero no sé si es ahí o aplica en alguna otra de las 5, pero la verdad que sí aprendí una buena lección en no formarme prejuicios ni sesgos en las personas que llegan antes de conocerlas, ¿verdad? O antes de ver su forma de trabajar. Sí, muchas gracias, Freddy, por tu participación. No sé si necesariamente sea el 1, a lo mejor puede ser el efecto de halo, porque es decir, es una persona grande o vieja y por lo tanto es lenta, no sé qué, entonces atribuyes. Pero eso no es lo importante, lo que quiero reconocer o reconocerte es que hayas detectado ese sesgo y que te haya sorprendido positivamente, entonces te felicito, la verdad. Muchas gracias, Freddy, por tu aportación. Perfecto. Entonces, igual había una dinámica para los sesgos, pero no la vamos a hacer porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo y además me parece que la participación fue muy buena. Lo que sí es que sí me gustaría que pensaran digo, ya que estén en casa, a lo mejor en el fin de semana o en estos días, que hagan un ejercicio un poco introspectivo, ¿no? Que piensen cuándo fue la última vez que tomaron una decisión sesgada, cuál fue el sesgo que identificaron, y qué consecuencias tuvo esa decisión. Y por último, que piensen qué habrían hecho diferente, porque eso es lo verdaderamente importante. ¿Cómo podemos seguir mejorando? ¿De acuerdo? Ya por último, algunos consejos para mejorar nuestra capacidad de pensamiento crítico. Conózcanse a sí mismos. Esto es un resumen ya de lo que hemos platicado esta mañana o esta tarde. Primero, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el problema que quieren resolver? ¿Cuáles son las habilidades que poseen ustedes para enfrentarse a estos problemas? 2, sigan trabajando en sus sesgos, los individuales, los que ustedes tienen como personas, y los sistémicos. Todos, por nuestro contexto, pensamos que otro grupo está mal, o que tiene menos valor que nosotros. No necesariamente es negativo, ni hay vergüenza en ello, pero sí trabajen en reconocerlos y revertirlos y trabajarlos, ¿vale? También identifiquen las falacias y con las que ustedes trabajan o hacen sus argumentos, las propias, las ajenas y las sistémicas, ¿no? Pusimos hace ratito que se estaba poniendo un poco intenso el debate político. Todos los grupos de poder, no solo el gobierno, sino grupos sociales, culturales, que todos tratan de dominar la agenda pública a través del relato. Todos tienen un relato que los vuelve a ellos los héroes y a los demás los villanos. Muy pocas veces, y eso sí quiero que quede claro, muy pocas veces es así, muy pocas veces eso es otra falacia, la falacia del falso dilema. Muy pocas veces el gobierno es completamente bueno o malo y la ciudadanía es así, ¿no? Muy pocas veces tal movimiento social son los héroes o las heroínas y los otros es el enemigo a destruir. No caigan en eso, por favor, clase. Cuestiónense siempre, cuestionen cuál es el propósito que tienen todos estos grupos colectivos de poder o que quieren ascender al poder y tomen lo bueno, porque seguramente tienen muchas cosas buenas, y descarten lo malo. Pero solo es a través del ejercicio de su capacidad de pensamiento crítico que lo van a lograr, ¿vale? Y por último, practiquen
mejoren su argumentación, documentense, sigan leyendo, no se queden solo con esta clase que además solo duró 2 horas, lean porque hay mucha información acerca de cómo mejorar nuestro pensamiento crítico y por último establezcan una metodología. Habíamos quedado, nos dio mucho tiempo, pero que íbamos a tratar de ver cómo el pensamiento crítico nos ayuda en el ámbito laboral. Sí lo hicimos porque dieron ejemplos muy relevantes de la academia, de su trabajo, entonces me pareció que sí cumplimos el objetivo. Esto simplemente es cómo resolver problemas en el ámbito laboral. Reconozcan la humanidad de su equipo de trabajo, ¿no? Creo que no me acuerdo quién lo decía, pero tengan la mayor causa de los sesgos viene de la falta de empatía. Sean empáticos con la gente, ¿no? No significa que tengan que tolerar agresiones, pero sí traten de encontrar cuáles son las causas subyacentes del comportamiento de la gente y les prometo que va a empezar a fluir mejor la comunicación. Adopten una metodología de solución de problemas. Hablando de a lo mejor del ámbito ingenieril, estamos hablando, por ejemplo, de metodología Six Sigma, de Lean Manufacturing, de lo que sea, pero no necesariamente tiene que ser eso o aplicado en ingeniería. Hay metodologías para resolver problemas de manera crítica y creativa para marketing, para recursos humanos, para finanzas, para administración, lo que sea. Solo busquen, documentense, busquen una y traten de implementarla. Institucionalicen las buenas prácticas. Si algo ya está saliendo bien, pues replíquenlo a través de un proceso, de una política que garantice que esta práctica o que estas acciones se van a seguir tomando independientemente de si ustedes están ahí o no. Y sean el ejemplo, practiquen con el ejemplo y reconozcan a quienes utilizan el pensamiento crítico. Reconocer es decir, felicitar, contribuir o recompensar. ¿Vale? Pues ya, conclusiones. El pensamiento crítico nos permite tomar mejores decisiones en nuestra vida personal y profesional, por supuesto. Como cualquier otra habilidad, se desarrolla, se atrofia, entonces ejérzanla, practíquenla, rétense a ustedes mismos y nadie está exento de sesgos, reconozcan los suyos y trabajen en ellos. Y de esa manera creo que vamos a poder mejorar y como personas, como individuos, como miembros de un equipo de trabajo, de un grupo de amigos, de una familia, de una pareja. Bueno, eso va a contribuir a nosotros. ¿Vale? Entonces, terminamos unos minutos antes. Me dio muchísimo gusto platicar con ustedes, me encantó la participación que dieron. Todos me dieron muchas gracias por el tiempo, este sábado. Entonces, vámonos a descansar. Si tienen otra clase, échenle ganas. Si no, disfruten. Ya les compartí, no sé si está Carlita con nosotros, Carla, nuestra moderadora, pero sí, si no lo suben al Classroom, yo se los comparto, ¿vale? Les agradezco muchísimo. Cuídense, ahí está mi correo de la universidad. Nos vemos la próxima semana, vamos a seguir hablando de sesgos y la tercera sesión va a ser acerca de cómo buscar información relevante precisamente para su futuro. Entonces, que tengan un bonito sábado. Gracias, igualmente, profe. Muchas gracias.